tema específico que es el tema del consentimiento informado, es decir, de la información que nosotros le damos a la paciente y el documento que ella tiene que firmar en función de la información recibida. Ustedes saben que cuando nosotros hacemos diagnóstico prenatal existe un riesgo para la madre, para el feto, pero también, sin lugar a dudas, para los obstetra. Es decir, es un tema importantísimo que hoy día tenemos que tenerlo en cuenta. Y cada día más en todos los países latinoamericanos. En el ranking de las demandas judiciales en nuestro país, por ejemplo en España, está en primer lugar la cirugía plástica, en tercer lugar los anestesistas y en segundo lugar ya habrán averiguado ustedes quiénes son los que estamos aquí, los que nos dedicamos a la obstetricia y a la ginecología. Esto es para que vean cómo seguimos estando siempre en la cresta de la ola, el infierno de las demandas judiciales. Esto es uno de los últimos Newsweek que compré hace poco tiempo en Estados Unidos. Bueno, pues ahí estamos los médicos siempre en primera fila. En las revistas que hay siempre hay el tema de errores médicos, lo cual da una connotación bastante negativa y bastante interesante, por otra parte, a todo este problema que vamos a comentar ahora, una pincelada en relación con un factor quizá de los más importantes, que es el consentimiento informado. Fíjense que estamos hablando de una cosa que todavía hay algunos países que no lo utilizan, pero que esto ya en el año 92 el Colegio Americano de Ginecólogos ya habló de las dimensiones éticas del consentimiento informado. Es decir, estamos hablando de un documento que se viene utilizando en algunos sitios desde hace ya más de 15 años. Entonces todavía hay algunos países que no lo han puesto en marcha de forma oficial o institucional, me refiero, no que es lo importante, porque eso algunas veces si no, no tiene ninguna validez. Fíjense, por ejemplo, algunos datos respecto a este tema. El Tribunal Supremo impone una condena millonaria por falta de consentimiento informado. Una clínica deberá indemnizar por utilizar un consentimiento informado genérico, es decir, no oficial, sino particular de la clínica. La Audiencia Nacional condena a indemnizar en una operación correcta sin previo consentimiento. Esto es un caso muy interesante. Esto es una paciente que se le hizo una histerectomía, se le hizo perfecta, el ginecólogo le dio de alta incluso al tercer día, se fue, la paciente maravillosa, encantada con el ginecólogo, dándole las gracias, besándole la mano, pero una noche, al mes de la histerectomía, cena con un abogado amigo de la familia y le dice el abogado, dice, bueno, cuando fuiste a hacerte la histerectomía firmaste el consentimiento informado. Dice ella, no, yo a mí no me dijeron nada. ¿Cómo que no? ¿No firmaste un documento en el cual te informaban de los riesgos de hacer una histerectomía? No. Dice, bueno, déjame que veamos este tema. El abogado indagó, no firmó evidentemente consentimiento porque no se lo presentaron, y la paciente demandó al ginecólogo porque lógicamente había dinero por medio, había mucho dinero por medio. No solamente lo demandó, sino que ganó la demanda, pero la ganó fácilmente porque el ginecólogo no tenía el documento legal de haber hecho lo correcto y lo que la ley en ese momento ya le exigía, y la Sociedad Española de Ginecología. Así que fíjense hasta qué punto podemos llegar. Ustedes pueden hacer una amniocentesis fenomenal, pero si la paciente no firma un consentimiento informado, puede demandarles no por un problema médico, sino por un problema legal de consentimiento. Esto, que algunas veces parece una tontería para algunos, no lo es para otros. Fíjense, esto es un famoso caso de un ginecólogo de Madrid que a sus 61 años recibe por primera vez en su vida la noticia de que el abogado le dice que después de la fase de instrucción del juicio por una demanda de una paciente por un problema, una cesárea, por una parálisis cerebral, lo lamenta mucho, doctor, pero vamos a tener juicio. Esto ocurrió el día 31 de mayo y el día 1 de junio, al día siguiente, este ginecólogo murió de un infarto de miocardio. Bueno, parece ser que la cosa debe estar relacionada con la noticia que recibió el día anterior, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo mucho cuidado. Yo cada vez que hablo de esta charla en cualquier país de Latinoamérica, siempre se me acerca alguien y me dice, oiga, yo conozco también otro caso parecido a esto, que también el ginecólogo realmente tuvo problemas importantes de salud por este asunto. Entonces hay una serie de hechos destacables hoy día que tenemos, que hay un incremento espectacular en las demandas judiciales, hay dificultad en conseguir un buen seguro civil, hay un desprestigio profesional por la demanda sin lugar a dudas, existe un aumento de las técnicas de diagnóstico prenatal, que está cambiando la relación médico-paciente sin lugar a dudas, y estamos haciendo cada vez lo que se llama una medicina defensiva, que lógicamente el mayor problema que tiene esta medicina es que es una medicina muy cara y algunas veces no beneficiosa ni para el paciente ni para los médicos. Con la ecografía nos estamos complicando la vida algunas veces si no tenemos mucho cuidado. Por ejemplo, empezamos haciendo ecografía 2D,
estamos ya haciendo ecografía tridimensional, pero ya nos metemos también en la ecografía 4D. Es decir, estamos dando a las pacientes una serie de perspectivas, de posibilidades, que ellas se creen que cada vez el médico es más omnipotente. Cada vez el médico va a ser capaz de diagnosticar si su niño no solamente está bien, sino si su niño va a estudiar medicina o ingeniería cuando vaya a la universidad. Es decir, esto hay que tener muy en cuenta cómo manejamos nosotros este tipo de información. Entonces, esto es fundamental para evitar problemas el día de mañana. Las técnicas invasivas van aumentando, fíjese en nuestro hospital. Desde el año 93, la he puesto en los 10 últimos años, hicimos 116 anicentesis, este año pasado hemos hecho 1289. Es decir, si en el año 93 teníamos 116 posibilidades que nos demandasen judicialmente, este año tenemos 1289, claramente. La ecografía de la semana 20 está pasando igual, fíjese. Empezamos a hacerla de forma arreglada, sistemática en el año 95. Fíjese, en el año 2004 hemos pegado un aumento del 100% de la ecografía de semana 20. ¿Por qué? Pues porque la sociedad lo pide. Los políticos cada vez están entendiendo algo más de medicina, dentro de lo poquísimo que entienden de medicina, que no entienden casi nada. Pero cada vez entienden algo cuando les presenta algunos números, y entonces se asustan. Por ejemplo, en Andalucía es curioso porque hay una cantidad de personas con minusvalías que no hay ninguna consejería que sea la que esté indicada para mantener ese tipo de personas. Y estamos hablando de miles de millones de pesetas. Entonces, claro, se están dando cuenta de que muchas de estas minusvalías se pueden prevenir en la época del embarazo. Entonces están ahora intentando ver qué pueden hacer para que durante el embarazo se puedan utilizar metodologías para prevenir un gasto económico que ellos tienen más tarde, que realmente se les va de las manos y no saben qué hacer, cómo pagar. Entonces, bueno, pues estamos aumentando todo. Pero también quiero decirles una cosa para tranquilizarles. Fíjense, nosotros, por ejemplo, en la unidad nuestra de Málaga, del Hospital Materno Infantil, en los últimos 10 años hemos visto a 60.314 pacientes. Hemos tenido 3 demandas judiciales y hemos tenido 0 juicios. Es decir, no hemos tenido ningún solo juicio. De las 3 demandas judiciales, 2 no llegaron a juicio porque se paró en la fase de instrucción, y una fue un tema muy especial que tuve yo que ir citado especialmente por el juez para hablar con el juez y explicarle exactamente de qué iba el caso, porque esto es otro de los problemas que hay. Muchas veces los jueces no entienden absolutamente nada de este tema. Entonces hacen demandas judiciales, dan lugar a demandas judiciales que luego después, en un juicio determinado, se ventila al juez en una hora porque no hay absolutamente nada. Pero sin embargo, el juez que hizo la fase de instrucción, pues dio lugar a que se produjese un juicio. Entonces, esto ocurre lo mismo también en la medicina privada, Estos, por ejemplo, son las pacientes que nosotros hemos examinado en la unidad de medicina privada del Instituto Andaluz de Medicina Fetal, 7.649, y tenemos 0 demandas judiciales. Ahora, yo les digo una cosa sinceramente, yo no creo que seamos tan buenos como para no haber tenido ninguna demanda judicial, habiendo visto a 60.000 pacientes en un sitio y a cerca de 8.000 pacientes en otro, estas privadas. No lo creo, sinceramente. Creo que nos habremos equivocado en algo. Creo que en alguna amniocentesis nosotros tenemos un índice de aborto tras amniocentesis del 0.2% en la privada. En la privada, porque solamente 2 personas hacemos la amniocentesis, las 1.500 que hemos hecho. En la pública, donde tenemos que dejar que hagan residentes la amniocentesis, como es lógico, tenemos el 0.9%. Pero esto es lógico. Entonces yo sinceramente no creo que seamos tan buenos como para no haber recibido una demanda judicial en regla y haber ido a juicio directamente por este tema. En España se ha aprobado la Ley Básica de Autonomía de las Pacientes y, bueno, hay una serie de personas que están colaborando siempre con nosotros. Por ejemplo, Ricardo de Lorenzo es un famoso abogado de Málaga y colabora mucho con la Sociedad Española, y él ha escrito un libro donde nos comunica pues cómo se aplica esta ley, especialmente en relación con la especialidad de obstetricia y ginecología, en la cual, bueno, pues esta ley entró en vigor en mayo del 2003. Un punto importantísimo es el consentimiento informado, documentación y testamento digital, ejes de la nueva ley. El Supremo avala la información verbal si conta en la historia. Es decir, no siempre hay que tener un consentimiento firmado, pero sí siempre tiene que tener en la historia una nota que diga:
informo a la paciente de tal cosa y la paciente me dice que sí o que no. Eso algunas veces sirve como consentimiento informado si la paciente no firma el documento oficial. El problema es que los médicos no escribimos casi nada y algunas veces lamentablemente lo que no escribimos va en nuestra contra siempre. Una historia mal escrita, dice un juez, es una historia que oculta algo y por lo tanto algo ocultará el médico para no querer escribirlo en la historia. La exigencia de información veraz, una propuesta legislativa que puede cambiar el ámbito sanitario. El consentimiento informado de cirugía estética no es culpa del resultado. Esto es otro tema aparte, ¿eh? O sea, una señora en este momento en España va a un cirujano y le dice: mire doctor, quiero que me ponga el pecho exactamente igual que Pamela Anderson. Firma un consentimiento informado de todo, y si al final el pecho del doctor no se lo pone como Pamela Anderson, la señora lo demanda y gana la demanda con seguridad. Estamos pasando al contrato de resultados. El contrato de resultados. Pero ojo al parche, no se rían mucho porque ya hay sentencia diciendo que la vasectomía es un contrato de resultados y que por lo tanto si el señor es capaz de engendrar un hijo con una vasectomía hecha, a pesar de que haya firmado un consentimiento informado, puede ser culpable el ginecólogo o el urólogo que ha hecho la vasectomía. Bueno, la vasectomía hablando de que el hijo está comprobado legalmente que es de él. Esto es un tema importantísimo. Ha habido la sentencia. La Audiencia Nacional indemniza una operación correcta sin previo consentimiento. Otro caso. El consentimiento informado decisivo en la absolución penal a un ginecólogo. La operación necesaria de evalúa, es decir, si esto es una operación de una persona que la tiene que tener una cesárea urgente, bueno, pues ahí el consentimiento informado, lógicamente, pero hay que poner ahí alguna notita diciendo por qué hacemos una cesárea urgente. Y como ya os he dicho muchísimas veces, no pongáis nunca que hacéis una cesárea urgente por sufrimiento fetal, porque entre otras cosas eso siempre irá en vuestra culpa, en vuestro problema después, si hay una demanda judicial, aparte de que la palabra sufrimiento fetal está absolutamente prohibida por todas las instituciones sanitarias oficiales. No lo pongamos, todavía hay ginecólogos que siguen poniéndolo. Bueno, pues algunas veces yo he tenido que hacer peritaciones judiciales donde el ginecólogo ha puesto en el año 2004 cesárea por sufrimiento fetal. Cuando la SECO, el ASCO, todo el mundo dice que hay que poner cesárea por sospecha de pérdida del bienestar fetal, que entre otras cosas fisiopatológicamente es más correcto. Tú cuando pones sufrimiento fetal estás poniendo que estás haciendo algo a un feto que está en una situación terrible y tú no lo sabes. Tú presupones que eso es así, pero tú no lo sabes. Las asociaciones del paciente en España están absolutamente preparadas, están organizadísimas. Tienen una página web donde hay una serie de abogados, diligencias.com, que le informan a la paciente de cómo tiene que presentar una demanda. O sea, le facilitan todo. La paciente no paga nada en España cuando hace un juicio. Hace un juicio penal y el juicio penal para ella es prácticamente gratuito. No gasta. Entonces, cuando un abogado se acerca a una paciente y dice: señora, vamos a pedir una reclamación judicial contra este médico. Y la pobre mujer, que a lo mejor ha tenido un problema en el hospital y sale y dice: ha perdido el niño, se ha muerto, es una muerte fetal o neonatal. Bueno, doctor, mire usted, nosotros queremos olvidarlo, abogado. Queremos olvidar este tema. Y dice: no. Y además nos va a costar dinero el juicio. Y no, señora, por favor. El juicio no les cuesta una gorda. Una peseta, un euro. No les cuesta nada. Si nosotros ganamos el juicio, usted me da el 50% de la indemnización. Y si perdemos el juicio, usted no paga absolutamente nada. Entonces la paciente piensa: bueno, aquí no hay nada que perder y mucho que ganar. Por lo tanto, vamos contra el ginecólogo. Bueno, están organizadísimos, es decir, hay páginas web de todo tipo que pueden ver perfectamente. Fíjese, la Asociación del Defensor del Paciente, informe del año 2003, 11.922 denuncias, traumatología, ginecología, cirugía y oncología, las más destacadas en relación con las demandas judiciales. Como yo digo algunas veces en plan de broma, pero también hay que tener en cuenta que muchas veces nuestros enemigos son nuestros amigos. Nuestros enemigos, es decir, los abogados especialistas en derecho sanitario, están organizadísimos. Ya llevan por el 10º Congreso Nacional, el 11º de Derecho Sanitario, Congreso Nacional de Derecho Sanitario. Ahí está Ricardo de Lorenzo, que yo os digo que nos ayuda muchísimo, afortunadamente. Hay libros relacionados con el derecho sanitario.
y nace la Asociación Iberoamericana, ojo al parche, de Derechos Sanitarios, en el cual, por ejemplo, hay una información de la Asociación Española de Derechos Sanitarios, una página web perfectamente preparada, y hay una Asociación Peruana de Derechos Sanitarios, por quien no lo sepa, quiero decirlo, existe ya la Asociación Peruana de Derechos Sanitarios, es decir, abogados que están especializados en el tema médico, como algunos de vosotros posiblemente ya sabréis. Esto se está expandiendo por toda Latinoamérica. No olvidéis que el código penal que se hace en España, que se utiliza en España, es muy utilizado en Latinoamérica. Entonces, tener en cuenta que muchas de las sentencias están teniendo influencia posterior en Latinoamérica y viceversa por este tema. ¿Cómo reducir las demandas judiciales? Bueno, pues voy a limitarme exclusivamente a hablaros del consentimiento. En primer lugar, hacer un acto de información y consentimiento informado es fundamental. Sentar la indicación de la técnica, el acto de realización, comunicar el diagnóstico y toma de decisiones posteriores. Si esto lo hacemos correctamente, evitaremos problemas de demandas judiciales. En primer lugar, tenemos que concienciarnos del problema. Que aparezcan en revistas médicas problemas de tipo médico-legal. Por ejemplo, en esta revista, con lo que nosotros publicamos en el Congreso de Medicina Perinatal de Barcelona, unas líneas para reducir las demandas judiciales en medicina perinatal. En la revista Progreso, la revista de nuestra sociedad, de la Sociedad Iberoamericana, de la CIADTP, que ya os digo, se va a recibir para todos aquellos que se hagan socios de la CIADTP vía Internet, y les digo que es mucho mejor por vía Internet, porque van a tener acceso a todas las publicaciones en color, van a tener acceso a las publicaciones 15 días antes de que salgan en papel en España. En fin, tiene una enorme ventaja recibirla por vía Internet. Yo lo primero que hice cuando me hice cargo de la dirección de la revista fue hacer una sección nueva que se llama Aspectos Legales, dirigida por Ricardo de Lorenzo, en la cual nosotros les preguntamos una serie de cosas y él nos informa de temas legales, que es muy importante para nuestra explicación. Bueno, la completa información a la paciente es fundamental. Hay las características de la técnica importantísimas, la fiabilidad de cada técnica, las posibles complicaciones, las posibles alternativas, limitaciones personales. Hay que decirle a la paciente, si estamos limitados personalmente, la paciente puede elegir una segunda opinión o irse a otro sitio. Que algunas veces dice, a mí es que no me dieron opción de irme a otro sitio. No informar del riesgo típico es indemnizable, aún sin negligencia. Fijaros lo que dice la frase. No informar del riesgo típico de una amniocentesis, de una cesárea, de una histerectomía, de una inducción de parto, es indemnizable, aún habiendo hecho todo perfectamente desde el punto de vista médico. De Lorenzo dice, dar una información adecuada reduce las demandas en un 75%. Consejos prácticos para el residente. Como aquí me parece que no hay muchos residentes, paso, luego lo explico detalladamente. El documento de consentimiento informado dice, impreso oficial, no propio, general o específico, con aceptación y denegación, con presencia de testigos. Nosotros tenemos en la Sociedad Española, afortunadamente, muy bien estipulado todo este tema. Hay una serie de publicaciones que tienen todos los consentimientos, como por ejemplo esta publicación, yo creo que se la di a Moisés tiene el CD-ROM y el libro, donde están todos los documentos. Esto ha salido hace escasos meses en España, y fíjense, por ejemplo, tiene los documentos de ginecología general y oncología, de obstetricia y de reproducción. Y luego el documento de denegación. La paciente se puede denegar, puede arrepentirse y decirnos que no quiere hacerse esto. Estos son los consentimientos informados de obstetricia, fíjense, inducción de parto, asistencia al parto. Todo hoy día tiene un documento de consentimiento informado. Nosotros podemos rellenar con ese CD-ROM en nuestra consulta fácilmente los datos personales de la paciente, vemos el impreso cómo queda, lo imprimimos, se lo damos a la paciente y lo firma. Y también tenemos la posibilidad de que la paciente nos firme el documento de denegación. Estos son los documentos que se hicieron en colaboración con este señor, que es un magistrado del Tribunal Supremo de España, que es afortunadamente un hermano de un ginecólogo, y gracias lógicamente a que su familia es conocida en el mundo de la ginecología, pues ayudó mucho a la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia a elaborar toda esta serie de documentos desde el punto de vista legal, que esto es muy importante. Por ejemplo, el documento que nosotros entregamos a las pacientes de la ecografía de alta resolución, esta de malformaciones de la semana 20, es un documento que está matizado por un juez, es decir, para que no cometamos errores estúpidos de poner que el feto tenía los 5 dedos, las falanges, falangina y falangeta de cada dedo. Eso es una barbaridad, porque nos jugamos el tipo con esa tontería. Tú tienes que poner
que las manos parecen normales, pero en fin, hacer una cosa así un poquito vaga, aparentemente, pero utilizar cierta terminología que nos facilita siempre la defensa, no que nos vaya directamente a la indemnización o a la suspensión de la actividad. Los documentos de consentimiento informado se están firmando hoy día en todo, en los laboratorios de genética. Este es un laboratorio de genética en España y la paciente tiene que firmar un consentimiento informado para hacerse un estudio genético. Estos son los consentimientos que nosotros utilizamos para amniocentesis genética, tanto en la pública como en la privada. Es un consentimiento de la Sociedad Española que lo podemos utilizar para un documento oficial o de un hospital o de una institución privada. Este es el documento de la amniocentesis de la Sociedad Española. Aquí pone todas las características que tiene que poner perfectamente. Complicaciones y riesgos. Es aproximadamente el riesgo del 1% de los casos. Pero las pacientes cada día van afinando más. Yo hace 2 días antes de venir para acá hice una amniocentesis y me pregunta la paciente, bueno, aquí pone que es el 1%, muy bien, pero esta clínica, ¿qué porcentaje tiene? Y claro, tiene razón, hay que responderle. Digo, señora, pues esta clínica tenemos el 0.3%. Tenemos menos, la verdad que tenemos menos, pues quizá a lo mejor lo hacemos 2 personas que llevamos ya más de 3.000 amniocentesis hechas cada uno. Pero quizás tengamos más experiencia. Y la tercera me pregunta y dice, muy bien, esta clínica tiene el 0,3. ¿Y usted cuánto tiene? Claro, estas preguntas hay que responderlas a las pacientes. Por eso hoy día cada médico va a tener que tener su porcentaje perfectamente claro, porque habrá algunas pacientes que digan, bueno, si usted no me dice su porcentaje, sinceramente no me fío, porque esta clínica puede tener el 0,3, pero usted ha hecho 10 amniocentesis de las 1.800 que dice que han hecho. Bueno, se le explica a la paciente absolutamente todo. La paciente dice que ha comprendido las explicaciones y se le han aclarado todos los puntos, está satisfecha de la información recibida y comprendo el alcance y los riesgos del tratamiento y por lo tanto consiento que se me realice una amniocentesis genética. Firma la paciente y firma el médico. Si la paciente te dice después de firmar la amniocentesis, dice, doctor, me he arrepentido. Señora, perfecto, ponga donde pone revocación, pone su nombre, el nombre del acompañante, revoco, firma aquí la paciente, firma tú aquí y punto y aparte. Como decimos en España, enemigo que huye, puente de plata. Pero hacerlo con seguridad. No dejéis jamás escapar a una paciente que diga que no quiere hacerse la amniocentesis con 40 años y con un índice de riesgo 1 partido por 50, porque ella diga que no y ustedes la dejan escapar de su consulta sin que firmen un documento de revocación o de denegación de una técnica que ustedes le ofrecen, por lo menos sin que ustedes lo pongan en una historia clínica. Este es el documento para la ecografía de alta resolución de semana 20. Documento de consentimiento informado para la ecografía de diagnóstico prenatal. Es el documento oficial de la SEGO. La paciente rellena su nombre, apellido, se le ha explicado y comprendido tal, que la técnica es tal cosa. Esto es importante. Dice, si bien la ecografía, Alberto, toma nota, permite detectar anomalías morfológicas fetales, la precisión de la técnica depende de la época de la gestación, más fiable alrededor de las 20 semanas. El tipo de anomalías, algunas tienen poca o nula expresividad ecográfica. De las condiciones de la gestante, la obesidad y el oligoamnio, por eso es importante al final poner paciente, ecografía de muy baja resolución, por el panículo adiposo enorme de la paciente. Hay que ponerlo. Que pueden dificultar la exploración y de la propia posición fetal. La sensibilidad media del diagnóstico ecográfico es del 56%, entre el 85 y el 18%. Pero la sensibilidad del diagnóstico ecográfico no es del 100%, como algunas pacientes se creen, o algunos médicos le hacen inducir a la paciente que vaya a una clínica de diagnóstico prenatal especializada, porque allí le van a decir con seguridad que su feto no tiene nada. Entonces la paciente tiene que leer esto y todo leerlo detenidamente, explicárselo. Y entonces cuando la paciente lo lee, dice, consiento que me haga el control ecográfico, firma y punto. Que la paciente no quiere, porque dice, pues yo pensaba que aquí me iba a decir con seguridad 100%. Pues no, esto es lo que hay, señora. No es más, nosotros no somos dioses. Somos personas que hacemos ecografía más o menos bien, con un aparato más o menos bueno, con más o menos tiempo. Depende también muchas veces del tema de la pública y la privada, lamentablemente. Pero la paciente dice, pues no quiero hacérmela. Revocación, firma la paciente, firma el médico y punto y aparte. Ojo al tema de los que utilizamos internet. El email ya se ha aceptado que es parte de la historia clínica. Por lo tanto, si ustedes mandan informe de la paciente por email,
pídanle un consentimiento informado a la paciente de que lo van a hacer así. Hace poco tiempo en España se vio que un famoso psiquiatra, se vieron todas las historias del psiquiatra rondando por internet. Entonces hay un hacker hoy día, se puede meter en cualquier archivo, en cualquier consulta, y te puede sacar la historia a relucir. Entonces las historias más conflictivas ustedes saben que son las de los psiquiatras y las de los ginecólogos. Entonces este es un problema importantísimo. En España existe una ley de protección de datos que tenemos que cumplirla todos. Y si no la cumplimos, el gobierno nos puede multar con una multa que les puedo asegurar que es espectacular. Recomendaciones del Comité Europeo sobre los mensajes que son parte de la historia clínica. Es necesario el consentimiento informado, por lo tanto, documentemos. La presidenta del Colegio de Médicos de Madrid dice con mucha razón que se evitarían muchas denuncias si los médicos pidiesen disculpas. Eso tiene razón, pero cuando tienes ya experiencia en este tema, le das la razón, pero cada vez yo creo que se la vamos quitando un poquito más. Porque es tan importante el tema del dinero para la paciente, que la paciente le da igual que le pidas disculpas o que seas íntimo amigo suyo cuando ha habido un abogado que le ha dicho que puede sacarte 1 millón de euros por una demanda judicial. Entonces ahí ya la mitad se va al garete, todo se va al garete porque lo importante es sacar el 1 millón de euros. Entonces, pero yo sigo pensando de todas maneras que lo importante es que nosotros algunas veces no pidamos disculpas, sino, como le voy a decir yo en la última diapositiva, no quitemos la cara, es decir, no desaparezcamos de la escena. En fin, la responsabilidad médica no es del resultado de nuestra obligación, pero sí la de la utilización de los medios, conocimiento y diligencia técnica adecuada, es lo que se llama la lex artis. Pero no olvidéis que la lex artis está desapareciendo en ciertas especialidades, como por ejemplo la cirugía plástica. En ginecología posiblemente llegaremos el día en que la ligadura de trompas nos exijan que sea una técnica de resultados y no una técnica de utilización del lex artis. Esto es lo que yo quería decirlo. Este es el resumen de todo lo que acabo de decir. Dar la cara siempre, hablar con la paciente y con el familiar, interesarse por la evolución clínica, no crear un clima negativo, no desaparecer. Yo les puedo asegurar que es difícil cuando yo estoy cenando por la noche, después de haber hecho una sesión de anestesia por la tarde en la privada o en la mañana en el hospital, y me llaman y me dicen: Manolo, esta paciente que le ha hecho la anestesia ha ingresado con una supuesta rotura de bolsa. Yo dejo la cena con mis amigos queridos del alma y me voy y veo a la paciente, porque me parece que es lo que debo hacer en ese momento. Dar la cara, presentarme, interesarme por el asunto, y que la paciente vea que tú no temes nada. La paciente, cuando ve que el médico ha desaparecido, dice: este desaparece, es que teme algo, algo habrá hecho mal, y entonces voy a ponerlo. Eso lo puedo asegurar, que muchas pacientes no demandan al médico precisamente porque ven que tú actúas correctamente y por lo menos das la cara y no la oculta en ningún momento. Y finalmente, esto es en honor de mi amigo Alberto, un aspecto taurino. Ustedes me han visto alguna vez cuando yo doy esta charla en algunos países, pues la finalizo diciendo que esto saben que es un toro en la feria de San Fermín en Pamplona, ¿no? Este es aquí el que le habla, mi amigo Manolo Gallo. Este es mi hijo intentando ayudarme, y simplemente le pongo esta diapositiva para decirle que todo lo que nos dedicamos al diagnóstico neonatal, antes o después, posiblemente nos va a coger el toro. Y lo digo utilizando el término español. Sé que muchas veces en algunos países el término coger no se puede decir, pero en España no, eso es decir, agarrar el toro no tiene ningún sentido. Hay que decir, es el equivalente. Entonces, en algún momento nos agarrará, nos cogerá, nos pillará, lo que sea. Por lo tanto, estemos preparados y sobre todo que no nos coja el toro por una estupidez de un compromiso de tipo burocrático. Que nos coja el toro por algún problema que hayamos tenido importante desde el punto de vista médico, pero no por una estupidez burocrática. Eso es lo que yo trato de deciros siempre que os doy este tipo de charlas. Y nada más, muchas gracias.